A continuación tenemos al doctor Francisco Javier Guerrero Carreño. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes y pues agradecer esta amable invitación del doctor Víctor Vargas a esta sesión conjunta con la Sociedad Mexicana de Ginecología Geriátrica y Menopáusica y con la Academia Nacional de Medicina de México. Para mí es un honor, un placer estar en este foro y pues yo quisiera antes comentar que ahorita que acabo de escuchar esta plática relacionada a lo de neuroinflamación, son nuevos conceptos que yo creo que vale la pena revisar más adelante. Sobre todo por lo que mencionaba la doctora, 1 millón de pacientes posmenopáusicas. Prácticamente menciona que los estrógenos no tienen efecto en este sentido. Bien, pues ahí me toca revisar esta parte de cuál es el impacto que tiene la terapia hormonal en la menopausia. Y solamente para dimensionarlo, les quiero comentar que en el año 2025, a nivel mundial, el número de mujeres de más de 50 años se calculó que fue de 1.100 millones. En México, de acuerdo a las estimaciones de INEGI, en el año 2024, ya había casi 17 millones de mujeres mayores de 50 años. Las mujeres latinas como tal experimentan los síntomas vasomotores en una mediana de 8.4 años, superior a las de otras estadísticas de otras latitudes. Y en México la prevalencia estimada de mujeres posmenopáusicas con síntomas vasomotores de moderados a graves es del 17%. Este estudio que tuve la oportunidad de participar en él, el estudio WARM de México, ejemplifica de una manera muy interesante esto que tenemos el gran problema en nuestro país. El 78.4% de las mujeres posmenopáusicas con síntomas vasomotores de moderados a graves buscaron atención de una manera u otra, pero llama la atención que de estas, el 42.1% acudió solamente con especialistas, esto es con ginecólogos, el 47.8% con médicos generales, y llama la atención que el 8.6% solo acudieron con médicos alternativos, ¿sí? Y en el caso de las mujeres que no buscaron consejo médico, la encuesta que se llevó a cabo a través de este estudio informó que la razón de esto fue su negativa a tomar cualquier tratamiento, pero sobre todo a las hormonas, a las hormonas para ello. Y también, si ustedes ven en la gráfica que está del lado derecho de ustedes, se van a dar cuenta que la mayor parte de las mujeres, o sea, el 34.9% de estas mujeres de este estudio que fue hecho aquí en la Ciudad de México, solamente tomaban suplementos y una proporción muy baja, si ustedes los ven en la barra negra, en la barra de color rosa, solamente el 9.7% tomó hormonales de algún tipo, ¿sí? Y llama la atención que solo el 3% de las mujeres tomaban o se aplicaron hormonas bioidénticas. Hubo un gran problema a principios de este siglo. En el año 2002 se publican los resultados del WHI, que este estudio, cuando lo revisamos más a fondo, nos damos cuenta que estaba plagado de una serie de errores metodológicos y que de una forma u otra dieron como resultado que lo que se manejó en los medios fue catastrófico. Tan es así que en los 6 primeros meses posteriores a la publicación de los trabajos del WHI, el 63% de las mujeres suspendieron la terapia hormonal de la menopausia. Y esto fue de Estados Unidos. Yo considero que todavía este número fue mayor. Y luego de estos resultados del WHI, el 51% de los ginecólogos, ¿sí?, y el 76% de los médicos internistas y médicos familiares dejaron de prescribir la terapia hormonal. El 80% de las mujeres de 50 a 59 años histerectomizadas dejaron de usar estrógenos entre el año 2002 y 2011, lo que se asoció con prácticamente casi más de 91,000 muertes prematuras, ¿sí? Y esto también, por otro lado, si lo analizamos o lo vemos en este gráfico, esta caída del uso de las hormonas en la mujer posmenopáusica
dio como resultado también que empezaran a aumentar los casos de cáncer endometrial al paso de los años por falta de uso de estos hormonales. Y segundo, también constituyó un área de oportunidad para que las hormonas bioidénticas tomaran o entraran en escenario y la mujer, por el solo hecho de las llamadas hormonas naturales, tuvo a bien mejor manejar estas hormonas bioidénticas en lugar de la terapia hormonal que conocemos actualmente. La otra parte también para dimensionarlo, pues en nuestro país llama la atención que dentro de las 10 principales causas de muerte en mujeres y hombres, se van a dar ustedes cuenta que la primera causa, tanto en hombres como en mujeres, la primera causa son las enfermedades del corazón, ¿sí? Y la segunda son la diabetes mellitus. Seguimos con ese problema y lo venimos arrastrando de tiempo atrás, ¿sí? Ahora, ¿cuál es este impacto? Ya mis compañeros de alguna manera han mencionado algunos datos también muy interesantes a propósito de la parte de metabolismo cardiovascular. Pues, ¿cuál es el impacto que tenemos? El primer impacto precisamente por el que las mujeres acuden a la consulta precisamente y que es uno de los motivos por los cuales ellas acuden a la consulta son los hot flashes, los bochornos o los sofocos. Pero si ustedes se dan cuenta de cuando lo vemos comparativamente, este tratamiento a base de estrógenos para el manejo de los bochornos en la mujer, se van a dar cuenta que comparativamente con las demás sustancias que ustedes están viendo en este cuadro, pues el que tiene el mayor reducción y remisión de los bochornos, pues a la cabeza está los estrógenos, que este es el estradiol, o ya sea en parcho, por vía oral, o alguna de otras de las formas de aplicación que se tiene para ello. Si lo vemos comparativamente con fezolinetan, que también es un inhibidor de la neuroquinina 3, pues todavía es menor la reducción que se tiene promedio, y si lo vemos con los demás, pues todavía sigue siendo menor. Si alguno de ellos que tenemos todavía en el mercado, tal es el caso como la gabapentina y la venlafaxina, pues son medicamentos que son utilizados off-label, pues tienen todavía tasas de reducción mucho más bajas que los estrógenos. Con relación a la enfermedad cardiovascular, pues de manera muy concreta, yo les he de mencionar que reduce prácticamente el uso de los estrógenos en esta etapa, sobre todo en la posmenopausia temprana, reduce de manera importante el fenómeno inflamatorio en los vasos, de tal manera que una de las situaciones que son benéficas para ello es que reduce la aterosclerosis y la inflamación, reduce el riesgo de síndrome metabólico, previene la acumulación de adiposidad central y visceral y mejora la tolerancia a la glucosa, además de reducir los niveles de colesterol LDL y elevar el colesterol HDL. Esto es, hay una reducción de eventos cardiovasculares con un riesgo relativo de 0.53, casi un 47%. Además, esto podría decirse que se debería de dar o se debería indicar en las mujeres en la posmenopausia. Sin embargo, no se indica ni para la prevención primaria ni secundaria, sobre todo para enfermedad coronaria. Con relación a la enfermedad de Alzheimer y demencia, pues ya la doctora que me antecedió ha dado un panorama muy interesante y sobre todo muy actualizado. Sin embargo, todavía en las últimas revisiones de la Sociedad de Menopausia de los Estados Unidos y de la International Menopause Society, sigue imperando esto que ustedes están viendo o que tenemos todavía en nuestros documentos, que la terapia hormonal de la menopausia iniciada en mujeres de menos de 60 años o que están dentro de los 10 años de inicio de la menopausia, esta es la ventana de oportunidad, se asocia con un menor riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencia. Esto es por el comportamiento que mencionaba la doctora también, que el estrógeno tiene un comportamiento antiinflamatorio, sobre todo en la posmenopausia temprana, y que el inicio de la terapia hormonal después de aparecer los síntomas de la enfermedad de Alzheimer no beneficia en nada la función cognitiva ni enlentece la progresión de la enfermedad. Y la terapia hormonal usada en mujeres de más de 60 años podría, o lo que se ha visto en los estudios, duplicar el riesgo de demencia. Y por otro lado, pues también mejora el estado de ánimo en mujeres posmenopáusicas tempranas
temprana con síntomas de depresión o ansiedad. Esto también, de alguna manera, pues son estudios grandes. Ustedes están viendo el número, la N que está en la cuarta columna, de las pacientes las cuales que son tratadas en los primeros años de la posmenopausia temprana. Esto es entre los 50 y 60 años de edad. Esto disminuye el riesgo de demencia hasta en un 32%. Sin embargo, yo comentaba al principio de mi charla, pues sería interesante ver todo esto por la presentación que nos hizo la doctora con relación a una casuística todavía más grande y 1 millón de casos en relación a esto, ¿no? La otra parte también a la que tiene un impacto muy importante es el que se refiere al sistema óseo. Esto es la terapia hormonal en la prevención y tratamiento de la osteoporosis. Pues los resultados son muy evidentes, ¿no? La terapia hormonal detiene la pérdida de masa ósea y reduce el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales hasta en un 34%, tanto de cadera como vertebral, y de manera total en un 24%. Y esto lo vemos también claramente de manera muy objetiva desde los primeros estudios que manejó el WHI, ya una vez que se hicieron los reanálisis con esto, pues que hay una reducción importantemente de las fracturas, de todas las fracturas, hasta de un 16 o a un 25% con los diferentes, ya sea estrógenos solos o combinaciones de estrógeno con progestágeno, ¿eh? Y una de las indicaciones de esta terapia se basa en la prevención precisamente de la osteoporosis y el mantenimiento de la masa ósea, por lo que se considera de primera línea en el tratamiento farmacológico de la osteoporosis cuando hay otras opciones más efectivas, ¿no? Ahora, con relación al síndrome genitourinario de la menopausia, pues yo creo que todos estamos de acuerdo que hay los estrógenos usados de manera local son altamente efectivos, incluso alcanzan una mejoría subjetiva de un 90%, diferente a la que se tiene con la terapia sistémica, que es mucho menor, hasta un 75%. Esto es cuando los síntomas geniturinarios o la sintomatología geniturinaria de atrofia vaginal es de moderada a severa. Esto es importante. Con relación a la insuficiencia ovárica primaria, pues el tratamiento ideal es la terapia hormonal de la menopausia, el estradiol transdérmico, en dosis adecuadas, sobre todo cuando es necesario o debe de utilizarse con progesterona micronizada para protección endometrial, y es superior a los anticonceptivos hormonales combinados con N-etinil-estradiol, aunado a la suplementación con calcio, vitamina D y probable uso en algunos casos de testosterona. También la terapia hormonal va a servir para todo esto que estamos viendo, por eso es importante el sustituir o dar la terapia hormonal en pacientes que tienen este problema de la insuficiencia ovárica primaria, porque tiene una serie de repercusiones, como lo estamos viendo, que tienen síntomas vasomotores más frecuentes y severos, tienen mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, todo esto que estamos viendo, y precisamente es aconsejable en aquellas pacientes que vayan a tener esta patología o este problema, dar la terapia hormonal de la menopausia. Ahora, ¿qué tenemos con relación a la resistencia a la insulina? Pues hay una serie de estudios que están publicados. Este de la doctora Bujovic, que fue publicado en el año 2021, pues nos menciona que encontró que el índice de HOMA, esto es a la resistencia a la insulina, disminuyó con todas las vías de administración, especialmente con la vía parenteral, y sobre todo cuando vemos estudios más grandes como el del Nurse Health Study, que tuvo un número de pacientes bastante grande, 21.028, y el estudio francés de mujeres de Francia, que también tiene un número muy grande de participantes o de pacientes, más de 63.000. En el primero de los casos, la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? En el primero de los casos del Nurse Study, redujo hasta un 20% la incidencia de nuevos casos de diabetes mellitus. Prácticamente fue semejante el estudio francés, también tuvo una reducción hasta de un 25% de nuevos casos de diabetes mellitus.
tipo 2. Sin embargo, no existe evidencia para recomendar la terapia hormonal en su prevención en mujeres tanto en la peri como en la posmenopausia. Ahora, con relación a la mortalidad a largo plazo por todas las causas y causas específicas, pues hay un buen de estudios de esto también que hablan de cuál es la mortalidad a largo plazo por todas las causas y por causas específicas en usuarias de la terapia hormonal. Este estudio que fue publicado de la doctora Joanne Manson en el año 2017, precisamente una de sus la conclusión del estudio menciona que entre las mujeres posmenopáusicas la terapia hormonal con estrógenos más acetato de medroxiprogesterona durante una mediana de 5.6 años o con estrógenos solos durante una mediana de 7.2 años no se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas, ya sea cardiovascular o por cáncer, durante un seguimiento acumulado de 18 años. Ahora, la pregunta de todo esto siempre ha sido, ¿por cuánto tiempo debemos usar la menopausia? Perdón, ¿por cuánto tiempo debemos usar la terapia hormonal para la menopausia? En el 2022 aparece este documento que es el de NAMS, el Position Statement de 2022 sobre cuál es la posición sobre el uso de la terapia hormonal, pues menciona que el uso de la terapia hormonal en mujeres de 65 años o más, sugiriendo que la decisión de iniciar o continuar la terapia hormonal más allá de los 65 años debe de ser individualizada, es decir, en función de las necesidades específicas de las personas, la salud general y el historial médico, y destacó que el uso sobre todo de las dosis bajas de estos preparados y la preparación no oral esto es la preparación transdérmica para minimizar los riesgos de los efectos adversos. Y también menciona en otro estudio sobre el uso de la terapia hormonal para la menopausia después de los 65 años y sus efectos en los resultados de la salud de las mujeres según tipo, vías y dosis. Esto fue publicado hace relativamente poco en la revista Menopause 2024. Se concluye que el uso de la terapia hormonal más allá de los 65 años varía según los tipos y las vías de administración y en general la reducción del riesgo parecen ser mayores con dosis bajas en lugar de medias o altas, preparaciones vaginales o transdérmicas en lugar de orales y con estrógenos en lugar de estrógenos conjugados y progesterona natural en lugar de progestinas. Algo también que quería enfatizar y para poner en relieve los riesgos que se tienen, mucho se habla del problema mamario con el uso de la terapia hormonal. Sabemos cuáles son las contraindicaciones de manera muy concreta del uso de esta terapia, pero si lo vemos, cuando usamos solamente estrógenos solos, el riesgo es mucho menor al punto de cohorte, más no así cuando lo vemos en aquellas pacientes que tienen sobrepeso u obesidad. Esto prácticamente se duplica, igual que en las fumadoras y en las mujeres que toman más de 2 medidas de alcohol al día. Hay un acuerdo general actualmente en las directrices sobre la terapia hormonal de la menopausia que hablan exactamente sobre cuál es el inicio que debe de tener, la duración, la dosis, y algo que también debemos de dejar bien de manera muy puntual, que es el desaconsejar el uso de las hormonas bioidénticas compuestas. Estas no están aprobadas por la FDA y también resalta de manera muy importante que el inicio de la terapia hormonal de la menopausia se debe de iniciar dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia o en mujeres menores de los 60 años. Algo que vale la pena también mencionar con respecto a esto que mencionaba de la terapia con hormonas bioidénticas. Ojo, tenemos hormonas bioidénticas en el mercado que se pueden utilizar de manera correcta, mas no así los compuestos hormonales bioidénticos. Esto es a lo que hace referencia tanto las diferentes organizaciones o sociedades a nivel mundial de que no están aprobadas para su uso en las mujeres.
Tan es así que también en junio de 2022, COFEPRIS lanzó una alerta con relación al uso de estos compuestos hormonales bioidénticos, porque los riesgos superan a los beneficios y pueden tener todavía consecuencias más devastadoras para la salud de la mujer. Otra parte que también es importante y que hago hincapié en ello es esto de las perlas para la práctica en los clínicos para el uso de la terapia hormonal, que se maneja de manera muy puntual que el momento de inicio siempre de esta terapia hormonal para obtener beneficios y tener impactos para la salud debe de ser antes de los 60 años o dentro de los 10 años posteriores a la menopausia. Esto es lo que conocemos como ventana de oportunidad. Y algo también que vale la pena mencionar, este impacto que ha tenido después de revisión de la información o evidencias científicas que se tienen actualmente con relación al uso de la terapia hormonal. Esto ha hecho que en los Estados Unidos, en noviembre de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos que promueve la salud de la mujer en Estados Unidos eliminó las advertencias engañosas de la FDA sobre el uso de la terapia hormonal. Estas medidas implican la desaparición del etiquetado de las referencias generales, este etiquetado que le llaman el Black Box Warning, es del etiquetado de las referencias generales de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, sea de mama y demencia para las mujeres que reciben estos tratamientos, y se mantiene la advertencia sobre el cáncer de endometrio en los productos que solo contienen estrógeno. No se trata de habilitar el uso indiscriminado de hormonas, sino de ajustar el mensaje al conocimiento científico disponible. Bien, como mensajes clave de esta parte del impacto que tiene la terapia hormonal en la mujer en la posmenopausia, pues la terapia hormonal de la menopausia sigue siendo el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores y constituye el gold estándar. Los riesgos de la terapia hormonal dependerán del tipo, dosis, tiempo de uso, vía de administración, momento de inicio y si se requiere del uso de un progestágeno. El momento de inicio se recomienda antes de los 60 años o dentro de los 10 años posteriores a la menopausia, y debido a la falta de estudios de investigación serios sobre eficacia y seguridad, no se recomienda el uso de la terapia hormonal con compuestos bioidénticos. Además, no se recomienda iniciar la terapia hormonal de la menopausia con el único propósito de prevenir fracturas, prevenir enfermedad coronaria o no se recomienda también para prevenir o tratar la disminución de la función cognitiva o demencia. Y por último, la terapia hormonal se debe de individualizar teniendo en cuenta las contraindicaciones, utilizando siempre la mejor evidencia disponible para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, que además se puedan discutir con la paciente con una reevaluación periódica, adaptando estilos de vida saludables que permitan impactos positivos en la salud y calidad de la mujer. Muchas gracias.